Bienvenidos, hoy tenemos el honor de conversar con el arquitecto Alberto Ferreira, con una amplia trayectoria profesional y también docente en la cátedra de Geometría Descriptiva. Vamos a conocer más sobre su historia, su visión de la arquitectura y su experiencia en la enseñanza y sus desafíos actuales de la profesión. Vamos a conversar con el arquitecto en la Universidad Católica. Nosotros somos los estudiantes de la carrera de arquitectura. Estamos en la materia de comunicación profesional. Yo soy Camila García. Soy Naoto Watanabe. Y yo soy Fred Alfonso. Bueno, para comenzar, quiero conocer un poco más sobre tus inicios en esta carrera tan linda. Una de nuestras primeras preguntas es: ¿qué te inspiró a elegir esta carrera? ¿Si esta fue tu primera opción o por qué? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, primera opción no fue la segunda. Eso para empezar. ¿Cuál fue la primera opción? Lógicamente me van a preguntar. Claro. Medicina fue la primera opción. Bueno, a mí me venían estas dos profesiones como posibles profesiones a seguir, como carreras a seguir, porque en mi casa tenía médicos, familiares médicos, tenía familiares enfermeros. Yo había trabajado un tiempo también en el Ministerio de Salud Pública antes de iniciar la facultad. Y por otro lado también mi papá era constructor, y viví mucho con él realmente en obras. Desde muy chico estuve conviviendo con él en obras. Tenía también hermanos que trabajaban con él, le ayudaban, y bueno, de ese lado también me venía el seguir la carrera. Nunca pensé en ingeniería, siempre fue arquitectura. Entonces era una de dos. Y una vez le dije a papá: bueno, papá, voy a probar primero medicina, y si no ingreso a medicina, al año siguiente pruebo arquitectura. Y bueno, ya sale el resultado. ¿En la Católica o en la Nacional? En la Católica. En el 80 se había iniciado la Facultad de Ciencia y Tecnología. En el 80 inicié yo el curso probatorio, cuando eso se llamaba curso de admisión, como se llama ahora, el curso probatorio, y bueno, soy de la primera promoción de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Y entonces, ¿tu referente para estudiar arquitectura fue más tu papá o te gustaba algún arquitecto que tenías así adentro? No, más era referencia de mi papá y lo que él hacía, y convivir más en construcciones que en otra cosa. Ok. ¿Y cómo fue tu experiencia estudiando la carrera primera promoción? Y bueno, todo nuevo realmente, porque iniciamos en lo que es la sede central. Hicimos el curso probatorio en lo que era el seminario viejo, allá sobre Kubitschek. Después nos fuimos al local de la universidad en el centro, ¿verdad? Ahí estuvimos haciendo el segundo semestre, hicimos, es decir, pasamos el curso probatorio e iniciamos el segundo semestre en el 80. Y a principios del 81, bueno, nos destinaron aquí. Esto era nuevo en el 81. En el 81 solamente existía la planta baja del edificio Contables, y era todo lo que había construido, aparte de la casita de los depósitos que están ahí en el computador. Sí. ¿Y ahí estaban todas las carreras? Solamente arquitectura e ingeniería. Arquitectura e ingeniería vinimos en el 81 aquí al campus. Nosotros inauguramos el campus, porque el edificio era para contables, pero no fueron la gente de contables los que inauguraron el campus, sino que fue la gente de ciencia y tecnología. Y bueno, realmente aquí vivimos lo mejor de toda la carrera finalmente, porque sí, estuvimos casi hasta el final de carrera, siempre estuvimos solamente nosotros. Solamente estaba ciencia y tecnología. Después, con el tiempo, llegó contable, después con el tiempo vino admisión, y bueno, y es lo que es ahora. Este edificio no existía. Entonces vos terminaste la carrera y esto todavía no existía. No, todavía no existía el edificio justamente de la facultad. En el 85, cuando terminamos la carrera, empezamos a trabajar
en tesis. Yo presenté la tesis en el 87, entonces hasta ese entonces no existía el tesis. ¿Esperaste mucho para hacer tu tesis? ¿O ni bien terminaste? No, sí, claro, o sea, terminó la carrera y no me enfrasqué en ese frenesí, bueno, no, necesito terminar y hacer la tesis y ya no. Pero un tiempo y después nos juntamos 4 compañeros e hicimos entre los 4 la tesis. Así fue. ¿Qué tal era maquetear? Bueno, maquetear no tanto porque en esa época todavía se presentaban láminas. Nosotros teníamos una materia optativa en la carrera que era maqueta, que hacíamos sí maquetas, pero no tenía nada que ver con taller, no tenía nada que ver con tesis de grado ni nada por el estilo. Acá solamente si uno quería aprender algo sobre maquetas, entonces tomaba esa optativa y hacía esa materia. Yo hice maquetas también en su momento. ¿Y cómo fue ese paso de terminar la carrera y entrar al mundo profesional? ¿Qué pasó por tu cabeza? Y bueno, o sea, no desconocer el mundo profesional, diría, no, o sea, yo ya conocía, ¿verdad? Desde temprano, desde que trabajé con mi papá también, yo conocía el mundo profesional. Lógicamente no en lo que desarrolla uno ya como profesional de la construcción, pero conocía, sabía lo que quería, sabía a qué me exponía y siempre más trabajé en construcción que en proyectos de diseño. Siempre fue construcción y más en el área de fiscalización. Es lo que más me ayudó finalmente la carrera. Y bueno, empezamos realmente trabajando en lo que es la carrera, quizá un poco también, con los departamentos de investigación y de extensión que tiene la facultad. Desde aquel tiempo ya existía el CTA, el Centro de Tecnología Apropiada, y nosotros en el sexto año, porque en realidad eran 6 años en la carrera anteriormente, bueno, en el sexto nosotros, yo personalmente pude acceder a ser parte de un equipo de investigación del Centro de Tecnología Apropiada. Entonces habíamos trabajado en un proyecto que se llamaba mejoramiento de viviendas para atacar un poco el mal de Chagas. Entonces habíamos empezado a trabajar como la parte de un equipo técnico en hacer relevamientos de algunas comunidades del interior en donde sabíamos que existía esa epidemia. Entonces hacíamos relevamiento de las viviendas, dibujábamos eso y proponíamos mejoras a esas viviendas para justamente como una manera de aplicar una solución constructiva tecnológica a ese problema que era el mal de Chagas. Bueno, todo el último año prácticamente trabajé en eso y bueno, eso también de alguna manera me fue uniendo a otras experiencias laborales. Siguiendo en investigación también en el sector de tecnología apropiada, habíamos trabajado también en un programa que se llamaba Puentes Lanzados, que era un programa de hacer unos puentes preconstruidos y uno de esos prototipos está también construido acá en el campo. Interesante. Todo esto como estudiante todavía. Como estudiante todavía hasta terminar la carrera, lógicamente. Bueno. Y esto, aparte de hacer esa investigación, no teníamos otra cosa que hacer en la facultad, ¿verdad? Y aparte de estudiar, sí tenía. O sea, en aquel tiempo ya empecé también a hacer ayudantía de cátedras. Sí, o sea, tenía ayudantía de cátedra en la Honor, como siempre es hasta ahora, ¿verdad? Entonces, recuerdo que en aquella época ya, inclusive otras promociones que después de nosotros habían terminado, ya también me conocieron como ayudante de cátedra en la misma materia, ¿verdad? En geometría descriptiva en su momento. El titular era el arquitecto Natalio Arello. También estuve como ayudante de cátedra en hiperestática, en estática 3 con el ingeniero Pablo Yudovich, que son lo que hizo, o sea, como empecé realmente a estar un poco también a la docencia. Y hablando más de tu experiencia como estudiante, ¿cómo fue tu paso por la facultad? ¿Qué materias te complicaban?
Y bueno, había materias leídas, teoría de la arquitectura era una de ellas, ¿verdad? Entonces teníamos un profesor demasiado exigente, el arquitecto Pablo Capelletti era. Entonces, pero en realidad no hubieron tantas materias que a mí personalmente todas creo que de alguna manera le pusimos pecho, pero teoría de la arquitectura fue una de las que más fue pesada, por así decirlo. Y así con un malo profesional, ¿cómo vos empezás un proyecto? ¿Qué pasos seguís vos así, constantemente para empezar un proyecto? Y bueno, lo primero que hay que saber es qué es lo que va a plantear, o sea, entender un poco qué es lo que de repente el comité o el cliente es lo que necesita. Ok. Y en relación a la comunicación con los clientes, ¿cómo suelen manejar el profesor? Como no mencioné anteriormente, usted dijo que trabaja más en la propia obra. ¿Suele delegarle ese papel a otra persona o cómo suele realizarlo? Sí. Normalmente o sea, cuando uno construye o en la relación de profesional-cliente siempre hay dos etapas. Hay una etapa de diseño previo, hay una etapa de gabinete, donde se trabaja el proyecto en sí, se le da un poco esa forma que el cliente está esperando, y una vez que eso se llega a acordar, se llega a ajustar, lógicamente pasa a la etapa de realmente no es un crecimiento muy orgánico, sino más bien un crecimiento desordenado en cuanto a este tipo de soluciones. Pero aún así hay muchos profesionales, muchos colegas que están haciendo realmente una arquitectura que se puede decir que es más propio para nosotros, ¿verdad? Pero normalmente eso no sucede con las soluciones de edificio en altura, eso más bien de repente uno lo ve en soluciones edilicias más bajas, un edificio corporativo o una vivienda, ¿verdad? Y hay muchos profesionales que realmente están haciendo arquitectura, que podemos decir que, hasta podríamos decir que es arquitectura paraguaya. Ya pasamos aquella época de copiar un poco lo que hacían normalmente los argentinos, copiamos mucho desde hace mucho, ¿verdad? Y entonces últimamente yo creo que los profesionales paraguayos elaboran más realmente arquitectura últimamente. O sea que están mejorando un poco la situación. Sí, en ese sentido sí, ¿verdad? Hay soluciones arquitectónicas que uno ve inclusive subido a revistas no solamente nuestras, sino también a otros medios por ejemplo, de algunas bienales y cosas por el estilo, donde uno ve una información y uno ni se imagina que haya sido elaborado por un profesional paraguayo, ¿verdad? E inclusive que esté acá esa solución, ¿verdad? Uno se sorprende realmente con el nivel de producción que pueden hacer los profesionales arquitectos paraguayos. ¿Y qué le parece a usted las herramientas digitales que últimamente se están empezando a utilizar más? ¿Qué, por ejemplo, le parece la inteligencia artificial? ¿Le ve usted el futuro a ser utilizada en la construcción? En la construcción, o sea, en la ejecución misma, podría ser, ¿verdad? Bueno, estamos lejos de países como los países del primer mundo, en donde posiblemente la inteligencia artificial inclusive está reemplazando mano de obra. En nuestro país va a ser difícil que lleguemos a ese nivel, ¿verdad? Pero como toda tecnología va a tener sus pros y va a tener sus contras, ¿verdad? Hablando desde el punto de vista de la docencia, ¿verdad? Uno últimamente puede googlear alguna solución o algo que le plantee, pero uno nunca está 100% seguro de que la respuesta sea la correcta, ¿verdad? Entonces, como toda herramienta tecnológica, yo creo que hay que darle también a la inteligencia artificial pro y contra, ¿verdad? Se utiliza para muchas cosas, para cosas muy buenas, para cosas buenas y también lógicamente para cosas malas. Así es que, ¿cómo todavía nos va a pegar la inteligencia artificial? Estamos todavía en ver dónde estamos ahora. Pero lógicamente tampoco ir al extremo como se estuvo hablando, que algún legislador ya quiere legislar sobre la inteligencia artificial y no sabemos todavía cómo utilizar.
O sea, la inteligencia artificial sería como una herramienta más útil o un riesgo, tipo está ahí en la balanza. Y mira, en este momento yo creo que podría ser 50 y 50, ¿verdad? Es riesgoso y es útil. Depende para qué se quiere utilizar realmente. Si uno va a aplicar a la arquitectura, si uno va a aplicar a la construcción, si uno va a aplicar al diseño, o sea, yo no le veo inconvenientes, debería ser una herramienta, pero 100% viable. Ahora, si lo va a utilizar para otras cosas, bueno, ahí depende un poco con qué sesgo uno va a mirar a la inteligencia artificial. ¿Y en tu día a día llegas a utilizar algo que te facilita en algo? No, salvo algo, no utilicé todavía, salvo de repente alguna pequeña consulta, un chatbot, pero hasta ahí. O sea, como en la materia misma que yo desarrollo, no. ¿Y te iba a facilitar en tu día de estudiante? Y no sé, ¿por qué? Voy a cambiar, voy a ser yo el entrevistador. Y no sé, en lo teórico te podría haber ayudado para explicarte un poco mejor por qué sucedió de tal forma, o decir que no, todo lo ahí está justamente el riesgo de que uno descanse 100% en la inteligencia artificial. De hecho, uno, si consulta algo, por lo menos tiene que tener un mínimo de conocimiento sobre lo que está consultando para entender también cuál va a ser la respuesta de la inteligencia artificial. Entonces yo tampoco me puedo quedar o casar con la respuesta que dé la inteligencia artificial cuando no estoy realmente seguro de que esa es la respuesta correcta. Ese también es el riesgo con la inteligencia artificial finalmente, ¿verdad? Hay casos de alumnos que hacen una consulta por Google para a resolver un problema y ciertamente la inteligencia artificial les resuelve el problema, pero tampoco les da todos los datos. Hay algún error siempre y eso lo hablo a diario con profesores de física, por ejemplo, en la sala de profesores. Y más siendo así, profesores de geometría descriptiva, ¿por qué vos crees que esa materia sigue siendo fundamental para la carrera? Yo pienso en que la geometría descriptiva, si uno entiende realmente lo que está absorbiendo como conocimiento, va a llegar a tener una comprensión mental espacialmente, ¿verdad?, de lo que es la realidad. Porque el fin finalmente de la geometría descriptiva es eso, ¿verdad?, plasmar una realidad espacial en un sistema simple de representación gráfica, que es la representación bidimensional. Uno trabaja en los programas digitales y trabaja bidimensional y después lo pasa a la tridimensionalidad, ¿verdad? Salvo algunos otros archivos digitales o herramientas digitales que se puedan utilizar, por ejemplo SketchUp, que uno básicamente entra directo a la tridimensionalidad, pero si uno no tiene manejo de la bidimensionalidad, tampoco no va a ser tan fácil entrar a la tridimensionalidad. Así como nosotros trabajamos, nosotros necesitamos código y dimensión. Exactamente, ¿verdad? Entonces, es cuestión o sea, por eso yo hablo un poco de que la inteligencia artificial de repente no es la solución a todo, tampoco va a ser la solución a todo. Yo creo que uno tiene que, al menos en arquitectura, tiene que tener más manejo espacial de la situación. ¿Y el manejo espacial cómo se da? El manejo espacial se va a dar por contacto, por tacto, ¿verdad? Uno tiene que tocar las cosas, uno tiene que saber o entender la realidad y la dimensionalidad de la realidad a partir de otro sentido que no necesariamente sea la mente. Tiene que tocar y tiene que palpar y tiene que entender de lo que se habla cuando se habla, por ejemplo, de una bidimensionalidad o se habla de una unidimensionalidad y tridimensionalidad. Sí, la materia es bastante importante realmente para la carrera. ¿Y cómo haces para conectar con tus alumnos? Porque si no entienden geometría descriptiva, no entienden cómo hacer un plano, un alzado, un corte. Y bueno, uno va evolucionando finalmente otra vez en todo este tema de la enseñanza. Entonces, yo por lo menos vengo con el bagaje que tuve de los tiempos de facultad, ¿verdad? Donde
Nosotros teníamos 4 semestres de geometría descriptiva y no 2 semestres o semestre y medio como ahora se tiene, ¿verdad? Porque inclusive no todo lo que sea geometría descriptiva era lo que nosotros teníamos. Bueno, nosotros teníamos un manejo desde, por así decirlo, de la A hasta la Z en geometría descriptiva, porque llegamos a ver sombras y llegamos a ver sombras de superficie de revolución y calcular y todas esas cosas, ¿verdad? Cosas que ahora yo sé que en geometría descriptiva ya no se dan, ¿verdad? Tampoco estoy seguro de si esa parte es absorbida por otras materias, ¿verdad? Pero entonces uno se va adaptando a lo que en este caso restringe, ¿verdad?, el programa académico, porque eso más bien es una restricción, no una, por así decirlo, no es una adecuación, ¿verdad?, sino es más bien una restricción en la misma carrera. Entonces, uno tiene que ir adaptando sus programas. Ustedes se habrán dado cuenta de que de repente yo semestre a semestre voy cambiando también los ejercicios y voy cambiando también un poco la forma de mirar y de implementar un poco la misma materia, ¿verdad? Te vas de a poco intentando hacer un poco más para que los alumnos puedan entender. Exactamente, sí. Eso mismo. Y así como las generaciones pasadas, ¿qué diferencia ves ahora con tus alumnos? A los estudiantes de arquitectura, como eran antes y como ahora la diferencia. O sea, hay mucha diferencia realmente en lo que era antes y lo que es ahora, ¿verdad? Hay muchas cosas que influyen en ese antes y ahora, la misma tecnología, el hecho de la pandemia de hace 3 años atrás o de 4 años atrás, ¿verdad? Muchas cosas cambió realmente en la relación docente-alumno y en la calidad de alumnos también que llegan a la facultad. Si voy a comparar mi época estudiante con la época estudiante de ahora, simplemente hay diferencias siderales, ¿verdad? Nosotros teníamos que estudiar leyendo, ¿verdad?, de libros en gran parte de ese tiempo, ¿verdad? Hoy básicamente se tiene todo al alcance de la mano en un celular, ¿verdad? Sin embargo, nosotros teníamos que hacernos de libros, teníamos que conseguir inclusive no bibliografía aquí en el país, sino que teníamos que traer de afuera, ¿verdad? Entonces, hay mucha diferencia realmente entre lo que era el estudiante de antes y lo que es el estudiante de ahora. El estudiante de ahora básicamente es un estudiante digital, pero le vemos también que no utilizan la tecnología como deberían utilizar. ¿Crees que es mucho más fácil para el de ahora que como era antes? Digo que es más fácil en el sentido de que la información está a mano y se tiene información para eso, ¿verdad? Ahora, se revisa la información y se absorbe la información en otra cosa. O sea, no existía eso de copiar en clase en tu generación. No, claro que existía, porque no. Eso no es lógico. Las herramientas que ahora se tienen son infinitas. Sí, no, eso es. Bueno, pero uno igualmente se da cuenta de si se copió o no, al menos como docente. Uy. Y bueno, esperemos que estemos alcanzando el tiempo. Y para ir cerrando queremos dejar un espacio para las personas. Queríamos saber, como profesor, ¿qué te gustaría que recuerden de vos tus alumnos? Ay. Nunca me puse a pensar, ¿verdad? Lo único que siempre quise es que de alguna manera los conocimientos que yo tengo y que manejo, de alguna manera se trasladen a los educandos. Para ser sincero, no sé, no espero que me recuerden ni bien ni mal, ¿verdad?, sino que me recuerden en todo caso, ¿verdad? No pretendo nada extraordinario en ese sentido, ¿verdad? Y bueno, si el alumno cree que fui un buen docente, bueno, que diga que fui un buen docente, y si a otro le parece que no fui buen docente, y bueno, es su opinión también, ¿verdad? Tampoco puedo. Y cuando escuchas esos comentarios de no lo entiendo, no aplica bien, ¿te trabaja eso o ya estás acostumbrado? Y que se vea entonces. Y una de dos, o las dos, ¿verdad?
en realidad trato de que cuando en la generalidad, porque uno debe entender también como docente si la situación es general o si es particular. Entonces, en la general, si la situación es en la generalidad, lógicamente el docente tiene la obligación de seguir intentando llegar con los conocimientos, ¿verdad? E inclusive en la particularidad depende mucho también, ¿verdad?, de la situación de un alumno, ¿verdad? En la particularidad alguien no entiende y bueno, igual se le dedica un pequeño tiempo, no necesariamente que eso se convierta en una clase particular, ¿verdad?, pero sí un pequeño tiempo de más, ¿verdad?, en tratar de apoyar un poco o apuntalar conocimiento que uno va transmitiendo. En general, el hecho de que a alguien no le llegue, inclusive hasta suena lógico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el manejo de la espacialidad no es para todos y tampoco es para todos los que estudian arquitectura. O sea, no es algo, al final termina siendo no algo fundamental. Claro que es fundamental. Pero digo nomás en el sentido de que quizás en esta etapa en la que incipientemente uno está pensando en cosas espaciales, ¿verdad?, no logra conectar lo que propone la geometría descriptiva con lo que propone de repente otras materias que van en paralelo. Entonces, a partir de que van subiendo los semestres, después alguno se da cuenta de que realmente era importante la materia. Entonces, hay facultades que no tienen esta materia. Hay facultades, inclusive a mí me habían comentado que inclusive en la carrera de arquitectura de la Universidad Nacional habían suprimido, pero no es que se suprimió la enseñanza de la geometría descriptiva, sino que se absorbieron en otras materias. O sea, como tal, como geometría descriptiva o por el estilo, no existe, ¿verdad? O ya dejó de existir en la malla curricular. Hay parte en otras materias. Sí, eso es lo que sí sé. O sea que lo mismo fuera, no sé, se digrega en diferentes materias, ¿verdad? Un poco lo que pasó también aquí, ¿verdad? Nosotros teníamos 4 semestres de geometría descriptiva y en algún momento, o sea, nosotros teníamos 6 años de arquitectura, ahora llegó a 5. Bueno, entonces teníamos 6 años más la tesis, no es que teníamos 6 años con la tesis, no, era 6 años más la tesis. Ahora se tiene 5 años más la tesis, tiene 10 semestres más. Nosotros teníamos 12 semestres más la tesis. Eso ahora es muy general lo que aprendemos. Es muy... No, es más general lo que se aprende. Y en eso sí, yo quiero ser bien puntual, ¿verdad? Quizás guste o no guste lo que voy a decir, pero la calidad del profesional arquitecto que ahora produce la facultad no es la misma calidad de los primeros tiempos. Y eso no se circunscribe solamente a nuestra carrera de arquitectura. Pueden hablar también con otros profesionales y van a decir lo mismo de la calidad de los ingenieros que produce la facultad. O sea que es un tema que hay que analizar, que hay que tocar y que hay que rectificar en algún momento. ¿Y la opinión tuya es culpa de la facultad o es Claro. culpa de la mujer? Lógico. O sea, la gente llega a la facultad, las facultades tienen que dar las herramientas para formarse. Es así de sencillo. O sea, entonces ese un año es lo que nos afecta o todo el programa lo ya cambió. Hay muchas cosas que cambiaron si es que uno va a comparar lo que es el programa actual con lo que eran los programas anteriores. Nosotros teníamos mucho manejo del espacio en la arquitectura. ¿Por qué? Porque teníamos quizás muchos más semestres con materias que estaban orientadas a eso. Teníamos materias como dibujo que iban también 4 o hasta 6 semestres. Geometría descriptiva eran 4 semestres. Las teorías que apoyaban la parte de diseño también eran de 4 semestres. Entonces, y aparte de eso, habían otras materias que nosotros, inclusive en los primeros años de facultad, tanto arquitectura como ingeniería, dábamos juntos. Bueno, no era que desde que uno elegía la carrera de arquitectura ya se iba arquitectura por un lado e ingeniería por otro lado. Nosotros los 2 primeros años tuvimos todas las materias menos talleres, ¿verdad?, en conjunto con la gente de ingeniería.
O sea, nosotros dábamos física, dábamos mecánica, dábamos matemática, dábamos cálculo, pero eran las mismas materias que hacían también la gente de ingeniería. Bueno, no estábamos divididos, solamente el taller nos dividía directamente. Y para terminar, entonces, si puedes resumir, ¿cuál querrías que sea tu legado acá como profesional, no como docente, como profesional arquitecto, no como docente? No. Ese es tu hobby más. Conte que no es un hobby, porque me dedico realmente de lleno a enseñar ya casi 15 años, solamente a enseñar. No sé, difícilmente encontraría una sola forma de delegar algo. Yo creo que lo que más me gustaría es de que, bueno, a quienes les llegue con conocimientos, que ellos hayan realmente asimilado los conocimientos. Eso es lo que más me gustaría, ¿verdad? El encontrarme de repente en algún momento ya con uno que es profesional, encontrarnos, no sé, en la situación que sea y de alguna manera me diga, sí, me sirvió lo que enseñé. Eso es lo que más me gustaría en todo caso escuchar como comentario final, ¿verdad? Pero como legado, no, salvo el hecho de que para mí personalmente, el legado más bien es para mí es que la facultad me haya dado la oportunidad de ser docente de la misma facultad donde empecé y donde terminé y donde me preparé como profesional. O sea, yo observo realmente ese legado como para mí, pero no para otros. Ya hay que despedirnos. Muchas gracias, profe, por acompañarnos, por compartirnos esta experiencia tan única. Nos enriqueció mucho, aprendimos bastante de vos y de cómo se maneja la FAC, cómo la carrera. Sin duda, en serio, nos inspiran a nosotros. A mí, al menos personalmente, me inspira bastante. Todo aprendo mucho contigo. Y bueno, muchas gracias, compañeros, por escucharnos. Gracias a ustedes por la oportunidad.